Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión. Capítulo 1. Video 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender el Kybalión. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas, que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos. Durante centurias enteras, el Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas: la India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes países, se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros, que nadie después ha sobrepasado, y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. El Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos, que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían, y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto, pero, entre esos grandes maestros, existió uno, al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto, en la más remota antigüedad, y fue reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en alguna de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años. Los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses. Lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses, y añadiéndole a su antiguo nombre Trismegisto, que significa 3 veces grande. Todos estos antiguos países
Lo adoraron, y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días, usamos el término hermético, en el sentido de secreto, reservado, y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana, y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificada con un país en particular, ni con secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y la Persia degeneró, y se perdieron sus conocimientos, debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes, y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía, mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Continúa. Capítulo 1, video 2. Compártelo. Suscríbete. Gracias.